Javeriana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Ha llegado el momento de decir las cosas en voz alta. Actualidad, análisis, metrópoli, crítica. En voz alta, con José Antonio Guerra Colín. Para decir las cosas, se deben decir en voz alta. En voz alta. Hola, buenas tardes amigos de SM Radio y en lalupa.com. Son las 18:03 de este martes 12 de marzo de 2019. Yo soy José Antonio Gurrea y le doy las gracias por acompañarnos en esta nueva época de En Voz Alta. Un programa de análisis, un programa de debate sobre los temas de actualidad, sobre los temas de coyuntura, los temas que están en la agenda tanto nacional como estatal. Hoy vamos a hablar del Partido Revolucionario Institucional del PRI, un instituto político que acaba de cumplir 90 años. Y bueno, en este contexto, ¿cuál es el diagnóstico que los expertos de SM Radio y en La Lupa traen para nosotros? ¿Cuál es el análisis profundo que nos van a dejar esta tarde? Con miras al proceso electoral intermedio de 2021 que se avecina a pasos acelerados, ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué va a pasar con el PRI? ¿El instituto político hegemónico durante décadas va a desaparecer o va a lograr resucitar, va a lograr llegar otra vez a esos grandes índices de popularidad que tuvo? Antes de presentar a la mesa, una mesa de lujo que tenemos hoy, una mesa muy plural como es la característica de SM Radio y en lalupa.com, me gustaría que Nils Valdés Rosas, que nos acompaña esta tarde, él es historiador, él es escritor internacionalista, nos hablarás un poco, Nils, de lo que es el PRI, de su nacimiento, de su auge, su caída, lo que representó el PRI para el país, lo que representa el PRI para el país. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, muchísimas gracias por la invitación a Antonio Gurrea, saludo a todos los colaboradores en esta mesa, a la audiencia también. Primero que nada, hay que entender al PRI como, no como el partido de ahora, sino que tiene sus antecedentes que se remontan a 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario por el general Plutarco Elías Calles, ¿no? Es importante mencionar esto porque el contexto en el que el país se encontraba necesitaba de un partido político de estas características. ¿Qué significa esto? A que se necesitaba una institución de este estilo para poder conciliar con los intereses de los vencedores de la revolución y paralelamente poder hacer, digamos, tranquilizar toda la violencia y las luchas armamentistas en México. Esto sirvió para poder hacer un plan político, un plan de gobierno a largo plazo en el territorio mexicano, ¿no? Posteriormente, unos años después, en 1938, pues se crea el Partido de la Revolución Mexicana, en donde ya tiene unos ideales mucho más a futuro y mucho más importantes que en los años anteriores, que se pueden remontar en dos: el crecimiento económico y la justicia social, que inclusive impera en nuestra actualidad, ¿no?
¿Cómo se podía lograr esta justicia social y este crecimiento económico? Pues básicamente se necesitaban instituciones que pudieran fungir como elementos que pudieran crear todo este escenario que el mismo plan político que el partido deseaba, ¿no? Entonces empezaron a crear instituciones de seguridad, de educación, de ciencia, de tecnología. Se comenzó a apoyar a los campesinos de una forma nunca antes realizada, y eso creó las condiciones necesarias para que México pudiera llegar a la modernidad, ¿no? A partir de los años 40 hasta los 70, México pudo experimentar un crecimiento económico sin igual, con un crecimiento anual del 5, del 6%, que le llevó el nombre de Milagro Mexicano, ¿no? Gracias a Miguel Alemán Valdés, que pudo cambiar, digamos, el sistema económico, o el sistema económico de lo agrario a la industrialización. México pudo tener pues este superávit, ¿no? Al paso de los años, el PRI tuvo una hegemonía sin igual, pero debido a varios problemas que surgieron en el mismo partido y en su actividad, pues comenzó el declive de este partido político, que pues fue cimiento de la política en México, ¿no? Problemas como de corrupción, de negligencia, de impunidad, pues son algunos de los problemas que en los últimos años, sobre todo, existiendo en el partido, ¿no? Cuestiones como el Fobaproa o más recientemente la estafa maestra, o problemas con la impunidad, como con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, o bien con Claudio Pavlovich, pues ha mermado mucho la opinión pública y ha mermado mucho la popularidad del país. Es cierto también, por otra parte, que la oposición ha logrado tener cierta ventaja, bastante actualmente, y eso también ayuda a que el Partido Revolucionario Institucional tenga este declive y esta crisis que actualmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, de ser un partido político que dio los cimientos para una política moderna mexicana y para la creación de instituciones y llevar a un país a la modernidad, pues actualmente se encuentran en declive gracias o debido a pues malos manejos y bueno, que finalmente han dañado en la opinión pública en su popularidad, ¿no? Muchas gracias, Nils, por tus palabras introductorias. Y bueno, pues voy a presentar a esta mesa de lujo en estricto orden alfabético. Se encuentra aquí Martín Arango, joven talentoso. Él es actualmente secretario general del PAN Querétaro, pero bueno, antes ya tuvo varios cargos en el partido, en Acción Nacional, fue representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, vocero también del PAN, entre otros cargos que tuviste ahí en el partido. Y bueno, un poco quería yo hacer la presentación con algún detalle personal, ¿no? Nos cuenta Martín que le gusta mucho leer, además de la vida familiar, y que pues Juan Rulfo es uno de sus autores favoritos, ¿no? Se encuentra también con nosotros pues Braulio Guerra. Braulio no necesita mucha presentación, es militante priista desde los 15 años, ¿no? Por cuestiones, dicen que en tu casa antes que leche se mamaba política, ¿no? Desde muy niños, desde luego. Sí, exactamente. Braulio ha estado en varios cargos. El último político, lo recordamos, él es doctor en Derecho, lo recordamos como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Y de Braulio y sus cuestiones más personales, bueno, sabemos que toca la guitarra mejor que Jimi Hendrix y que además participa en estas competencias agotadoras que es el Ironman, y estás preparándote ahorita para el Ultraman, ¿no? El Ultraman, así es. Ultraman. Entonces, y bueno, Norman Peale, también un destacado politólogo, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y Norman nos dicen que pues
su empresa elabora el mejor pan de nata de Querétaro y anexas, ¿no? Del país. Del país, además, fíjate nomás. Es que como ahora Morena está en el poder, él dice, antes lo conocía Norman cuando todavía no había llegado Andrés Manuel al poder, él decía de Querétaro y el Bajío, ¿no? Pero ella es del país. No tiene algo que ver con el pan. No tiene algo que ver con él. Fíjate qué cosas, ¿no? Ya le encontró aquí don Braulio Guerra, una coincidencia, ¿no? Exactamente. Muy agudo. Muy agudo. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, Braulio, contigo, por la cuestión de que tú eres priista desde hace muchos años, ¿no? Y ¿qué sucede? ¿Tiene futuro o no tiene futuro el PRI? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo con seriedad que el PRI tiene pasado, tiene un presente, existe jurídica y políticamente, y también depende, escribía yo, me hacía favor en la lupa de invitarme a arrastrar el lápiz, que de alguna forma es la última llamada para el PRI. O sea, hecho, uno así, no puede hablar, así lo titulé. Es decir, no puedo disociar cuando uno quiere hablar solo de forma positiva pero no autocrítica, entonces pues hay un rompimiento con quien escucha y con quien lee. Pero también reconozco en la institución distintas generaciones, como quise decir, que forjaron precisamente instituciones y que en distintas etapas el PRI ha tenido una capacidad de adaptarse y de regenerarse más allá de los individuos y de las personas. Incluso yo diría que tanto el PAN como el PRI son instituciones consolidadas en México, de las cuales no podríamos, y sería delicado incluso hablar de su desaparición, porque estaríamos hablando de la aniquilación de los contrapesos democráticos en México. Más bien yo me preguntaría si el hombre partido, que es por ejemplo Morena, al venir de ser un movimiento social que jurídicamente un partido político, pero políticamente una de enorme pluralidad interna, ¿cuál es la forma que tomará en el futuro Morena más allá de López Obrador? Pero yo sí siento tanto al PAN, si me permites Martín, ese tema, como al PRI, con camino andado, con experiencia, con militantes históricos, con historia, con doctrina, con ideología, con un pensamiento que también se ha bifurcado, ¿sí? El PRI entró a una etapa de tecnocracia, por ejemplo, en algún momento irrumpió con algunos de sus principios históricos, se dejó de parecer al PRI precisamente de esa justicia social, y aunque tuvimos, desde mi perspectiva, un candidato excepcional como fue José Antonio Meade, José Antonio Meade no empataba de todo o del todo con la historia revolucionaria, centro izquierda, social, los sectores, o sea, el PRI no tenía originalmente un sector empresarial, ¿no? El sector del PRI pues eran los obreros, era la defensa de los obreros, de los trabajadores, de los campesinos, no de los industriales del campo, no de los empresarios de la cúpula, sino de esas bases que me parece que ahí es donde el PRI se fue distanciando y en donde me parece el PRI se fue burocratizando. El PRI ha tenido, cuando es gobierno se burocratiza y cuando es partido se democratiza, ¿no? Entonces creo que el partido está en una última llamada en su forma, es decir, en su futuro quizás inmediato, sí, en el corto plazo, porque finalmente pues, es una institución que tiene todavía hasta el año pasado 6 millones de militantes registrados en el Instituto Electoral de manera oficial. Entonces es un partido que contiene y tiene, independientemente del elector que es switcher, que es variante, que castiga, que premia, que compensa, que sanciona, es un partido que tiene un cúmulo de militancia que si bien ha habido éxodos, sí, ha habido éxodos importantes, se mantiene en formación. Viene una dirigencia nacional, una competencia, en agosto cambia la dirigencia del PRI nacional
Y a partir de ahí me parece que viene su definición y su posibilidad de realmente ver una cara, un rostro, una actitud reivindicadora frente a México, o de plano vemos la misma foto de las mismas vacas sagradas de hace muchos años, y eso genera que en el corto plazo el deterioro del PRI, de la imagen del PRI, pues sigue caminando. A largo plazo me parece que es un partido que tiene subsistente, que tiene futuro, que es una institución nonagenaria, pero me parece que la definición del futuro es en el corto plazo. O sea, ¿qué pasa con el PRI hacia el 2021? Depende de este año y depende de cuál sea la fotografía que se tome en su renovación actual que va a tener de dirigencia nacional. Martín, una pregunta, retomando lo que dice Braulio. Tú, desde afuera, desde tu partido, ¿cómo ves al PRI? Yo quisiera iniciar mi participación con una frase de Carlos Castillo Peraza, una frase que me gusta mucho porque dice que la política no es una lucha de ángeles contra demonios. Somos seres humanos que tienen perspectivas distintas, y quienes integramos parte de un partido político tomamos, me incluyo porque en algún momento de mi vida lo viví en mi juventud, tomamos la determinación de dedicarnos a la vida pública como un honor de servicio a nuestro Estado. Yo no me atrevería a decir, sería muy aventurado decir alguna frase como el hecho de que todos los priistas son corruptos. Yo conozco y tengo muy buenos amigos en el PRI, como por supuesto en el PAN, como también los tengo en Morena y en otros partidos políticos. Valoro que en el PRI hay ciudadanos que salen todos los días a partírsela por su país, como sucede en Morena, como sucede en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano. Y por el simple hecho de ser un instituto en el cual se integra por personas que quieren lo mejor para México, me parece que desde ahí, como partido político, como Acción Nacional, les debemos un respeto, desde ese punto de vista. Ahora bien, no podemos dejar de lado los errores históricos que el PRI ha cometido. Desde mi punto de vista, y tal vez por ser panista, tenemos muy arraigada una tradición, una doctrina que se fija en la centro derecha, con algunos militantes, por supuesto, que son tal vez más de derecha que del centro. Pero a mí me cuesta trabajo, a mí desde muy joven me costó mucho trabajo entender cómo era que funcionaba el PRI, porque en el PRI encontrabas una pluriculturalidad, una diversidad. Siempre me pareció un partido muy camaleónico, porque como podías encontrar gente de derecha, encontrabas gente del centro y encontrabas gente de izquierda. Sus gobiernos no son la excepción. Tuvimos gobiernos que fueron muy a la izquierda y otros que se fueron más al centro, como bien lo decía Braulio ahorita, gobiernos tecnócratas con políticas neoliberales, más parecidos a lo que fueron los gobiernos del PAN que a los gobiernos de los años 50 y 60. Entonces, el PRI es, desde mi punto de vista, un partido camaleónico, un partido en el cual, pues, en el origen está su destino. El PRI, cuando nace, reúne a todos los sectores de la sociedad para poder, como bien se comentaba en un principio, para poder llevar a una pacificación post-revolucionaria. De ahí que, bueno, me parece que efectivamente a partir de ahí se empiezan a forjar instituciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esta es la crítica más severa hacia este instituto político. ¿Qué es lo que pasa cuando se concentra tanto poder en un solo partido político? Pues bueno, evidentemente las monarquías normalmente tienden a convertirse en tiranías. Un caso sorprendente el PRI, porque como bien fue descrito alguna vez, fue la dictadura perfecta, ¿no? Fue la dictadura no de una persona, sino de un cúmulo de personas que gobernaron por 71 años, si no me falla la memoria.
Entonces, sí es forjador de instituciones, pero tanto tiempo en el gobierno también dio como producto que esas instituciones se corrompieran no solo al interior de México, sino también en las instituciones que permearon en nuestro país. Norman, en uno de tus más recientes artículos escritos para lalupa.com, eres muy duro con el PRI, y dices, el legado del PRI fue corrupción, ha sido pobreza, ha sido narcotráfico. ¿Dónde quedan estas instituciones de las que se ha estado hablando esta tarde? Bueno, el PRI finalmente es la primera institución política que se crea en el país. Se crea para superar, como bien decía Martín, pues los procesos revolucionarios. Se le da orden, se crea una pequeña infraestructura hasta llegar a un cambio, desde mi punto de vista, radical en términos ideológicos con Lázaro Cárdenas. Entonces se crea el PAN como un contrapeso para evitar la izquierda de Lázaro Cárdenas, y se siguen adelante. Cuando Braulio plantea la circunstancia del PRI y del PAN como entes formales, institucionales, con una gran infraestructura, yo me pregunto y en el caso de Morena, que no se tiene, yo me pregunto qué tan importante es crear una infraestructura, una empresa sólida, aparentemente, sin que tenga una militancia realmente convencida, ¿no? Morena es hoy por hoy en el estado de Querétaro quien tiene más militantes. Nosotros tenemos alrededor de 15,000 militantes en activo en el estado. Hablar del PRI es hablar de una larga dictadura. Nosotros recordaremos cómo Franco, con sus 30 años al frente del país, pues hizo retroceder a España, de tal suerte que por ahí un pensador francés decía que Europa terminaba en los Pirineos, ¿no? Y a partir de España empezaba África. Es decir, las dictaduras finalmente terminan por crear una condición es decir, como no hay contrapeso, como no hay oposición real, las dictaduras terminan por dormirse sus laureles y ser menos creativos, ¿no? Tenemos a un Porfirio Díaz que estuvo también 30 años en el poder y que realmente creó muy pocas cosas comparado con expectativas, y sobre todo comparado con Estados Unidos y otros países que tienen una evolución mucho más fuerte, mucho más contundente, ¿no? Entonces, ¿pero qué le tenemos que agradecer al PRI? El PRI finalmente se dio cuenta, a través de una presión internacional, que no podía seguir siendo una hegemonía de Estado, que tenía que abrirse en términos democráticos, y se crearon las condiciones para que los partidos pudiéramos tener una mayor participación, ¿no? Yo creo que lo más rescatable del PRI en ese sentido, porque en términos de construcción de Estado, en términos de construcción de un Estado moderno, como muchos se jactan de que lo edificaron, yo podría decir que es falso, porque nosotros hemos ido evolucionando en un sentido negativo como país, y son pocas cosas rescatables en términos, por ejemplo, en la economía, ¿no? Ahora, si nos referimos a los últimos 36 años, donde el PRI y el PAN, desde mi punto de vista, han cogobernado, bueno, pues los resultados no fueron alentadores. Hemos tenido un crecimiento máximo de 2%, y bueno, pues esto crea un retroceso, sobre todo si la población tiene un crecimiento mayor a este crecimiento económico, ¿no? Hablar del PRI es hablar de instituciones, sí. Yo podría decir que el PRI es un partido que, en una analogía con un ser humano, tiene comportamientos similares. 90 años son muchos. Yo sí creo que el PRI está en su última fase, ¿no? A mí me gustaría, lo decía muy bien Martín, nosotros tenemos amigos en todos los partidos,
tenemos una muy buena relación. El PRI, por ejemplo, si hablamos de declaración de principios, pues es maravillosa, ¿no? Es difícil encontrar una declaración de principios tan bonita como la del PRI, de un centro izquierda, que pocas veces se cumplió, ¿no? Entonces, no es fácil hablar maravillas del PRI, sobre todo a partir de la competencia, ¿no? Porque nosotros estamos viendo otro PRI, ¿no? Estamos viviendo otro PRI, que no es aquel PRI que tuvo vaivenes extraordinarios. Cuando hablaba Martín de la dictadura perfecta, que Mario Vargas Llosa lo dice en un programa justamente de radio, de televisión, y donde dice, bueno, esa es la dictadura perfecta, porque no solo tienen la disciplina, ¿no?, que es importantísima en un partido político, una tremenda disciplina, que hay de aquel que se movió en la foto, decía don Fidel Velázquez, ¿no? Sin embargo, públicamente aceptó que todos los intelectuales del momento estaban cooptados, que Enrique Krause recibía dinero y que Carlos Fuentes y que Octavio Paz y todo el mundo recibía dinero para poder manejar el discurso en favor del partido gobierno, ¿no? Jacobo Zabludowski es un antecedente triste, que después tuvo que medio reconocer sus errores, ¿no?, la actitud que tomó en favor del gobierno y de la manipulación, y son cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista como ciudadano pensaría que el PRI, para poder subsistir, necesita reinventarse, ¿no? Porque el ciudadano tiene muy claro lo que ha sido y lo que fue el PRI. ¿Reinventarse cómo, Norman? ¿Cómo lo ves? Mira, hay expectativas, hay quienes piensan, y en el magnífico artículo que maneja Braulio lo plantea, pues se han discutido tantas cosas como cambiar el nombre, pero yo creo que hay que cambiar para empezar, como decía Braulio, yo siento que el PRI debe de pensar en cambiar hombres más que nombres, ¿no? Porque la circunstancia de la gran mayoría que hoy por hoy dan la cara por el PRI es gente que tiene antecedentes bastante malos, ¿no? Entonces creo que el PRI, si quiere progresar como institución política, debe de hacer cambios radicales, ¿no?, dramáticos. Tú en el artículo que escribes para Lupa hablas de alianzas inéditas, alianzas que rompan prejuicios. Sí, me parece que el PRI es parte de lo que tiene que repensar, abrirse mucho más, no solamente a la ciudadanía, sino al acuerdo con otras fuerzas políticas distintas a la gobernante en el ámbito federal. Hay quienes quieren asociar más al PRI con Morena que con otras fuerzas políticas, pero yo creo que los contrapesos al gobierno federal son urgentes, porque la concentración en el hombre hoy está más presente que nunca, en el presidente López Obrador. Hay una concentración de atención y de poder mayúscula, y yo creo que hay una responsabilidad histórica para el PRI, para el PAN, para otras fuerzas políticas, para que democráticamente y con las reglas que tenemos logremos contrapesar el unipersonalismo en México. No comparto yo del todo el término dictadura, ni lo equiparo a Porfirio Díaz, ni a Franco, con franqueza, porque no hablamos ni siquiera del mismo grupo, menos de la misma persona. Si leemos, por ejemplo, a Jorge Castañeda, La herencia, un buen documento, narra cómo incluso en las sucesiones el presidente en turno no era un eres tú, era un dedazo y eres tú y se acabó, ¿no? Factores de distinta índole, de distinta naturaleza, llevaban a que esa sucesión de manera ordenada o de manera así, quizás pactada, se diera en aquel momento hombre a hombre, en momentos en donde el país necesitaba que la lucha por el poder no estropeara el forjar esas instituciones o el diseñar un país. Llega el PAN, y me parece que es una contribución importante la que hace desde el punto de vista de poner en la mesa el voto, ¿no? El que el voto cuente, el que el voto y que los gobernantes en México surjan no a través de pactos transeccionales, sino a partir de
la democracia electoral. Ahí vamos en ese camino. Pero sí en México, efectivamente, desde Cárdenas, desde Ávila Camacho, desde López Mateos, son perfiles, grupos distintos, o sea, no es ni la misma persona. Lo que sí prevaleció, digamos, fue el mismo sistema que generaba un pacto, sí, popular, pudiera ser democrático ante los ojos, antidemocrático ante los ojos de algunos. Yo aquí escribiría toda una teoría de Miguel Ángel Bovero, que a veces aquellas decisiones que en cuanto menos quizás algunos las toman, pero generan evolución, desarrollo, crecimiento y paz, también son decisiones democráticas, ¿no? A veces decisiones multimayoritarias generan caos, enfrentamiento, choque, ruptura, confrontación, y nosotros no queremos una democracia de mexicanos confrontados, de mexicanos peleados, sino de mexicanos que logren transitar. Y yo creo que aquí tanto el PRI y el PAN tienen que ser hoy ese contrapeso. Esos alianzas sin prejuicios pensarías en el PAN. Yo veo, o sea, eso es lo que yo para hacer veo. frente a Morena. No sé si en el 21 nos alcance todavía la lógica, por la inercia, por la inercia que hay, que a mí no me checa en algunas cosas. Veo ciertos espejismos, pero a mí me parece que en la competencia del 24, en la del 21 no sé, pero en la del 24 yo creo que no solamente el PRI y el PAN, sino todo el restante, el contrapeso, independientemente del PT, la verdad los del Verde se están viendo muy mal. Ahora ya hicieron una alianza con Morena en Puebla, ¿no? Entonces sí andan ya, así como ya en unos meses ya se cambiaron las medias de color. Pero siempre han sido dramáticos. Sí, ya, pero ahora sí ya, por usar un eufemismo. ahora sí ya echaron más ganas. Entonces me parece que en este contrapeso las instituciones como es el PRI, como es el PAN, como hay otras fuerzas políticas, incluso emergentes, deberán plantearse si es inercial todavía este tema, diseñar estrategias como opositores, porque eso es el PAN y eso es el PRI hoy, oposición del gobierno federal, oposición con posición, o sea, no oposición sistemática, ni oposición irracional y golpeadora, no, sino esos contrapesos que son necesarios en toda democracia. Por eso creo que el PRI tiene que abrirse a escuchar, a dialogar, a construir. Por ejemplo, hoy el PRI tiene candados que no le permiten hacer, por ejemplo, determinadas alianzas con determinadas fuerzas políticas porque los estatutos lo prohíben. A mí me parece que tiene que decir, no, espérate, o sea, eso ya no existe, eso bórralo de ahí, ¿no? Hoy el PRI, creo yo, como otras fuerzas políticas opositoras, tienen que estar abiertas. Si el PAN ha hecho alianzas con el PRD, ¿sí? que tienen, digamos, esos extremos, creo que hacia el futuro, y dependiendo de la inercia del gobierno federal, de sus resultados, de muchos factores, porque esto es un péndulo, se aleja, se regresa, va y viene. Dependerá también de la actitud que tenga electoralmente el PRI, el PAN y otras fuerzas frente a lo que hoy es el gobierno de López Obrador. Amigos de SM Radio y de enlalupa.com, son 18:36, estamos hablando del PRI, sus 90 años. ¿El PRI desaparecerá o resurgirá de sus cenizas? Vamos a hablar aquí con Martín Arango, secretario general del PAN Querétaro. ¿Cómo ves el planteamiento de Braulio Guerra en el sentido de una posible alianza con miras al 24? Esta es la tercera derrota electoral a nivel presidencial que vive el PRI desde su creación prácticamente. 2 con el PAN en el año 2000, en el año 2006 y ahora en el año pasado con Morena.
Me parece que el gran problema que hoy se enfrenta el PRI es que, a diferencia de cuando le ganó el PAN, el partido en el poder no absorbió sus estructuras. Porque PAN y PRI somos dos partidos estructuralmente muy distintos entre sí. Mientras el PRI tiene sectores, nosotros tenemos militantes que, vamos, no se asocian por grupos en donde encuentran un bien común determinado, ¿no? No tenemos en el PAN un sector obrero, un sector campesino, un sector social, simplemente somos ciudadanos. No tenemos no tenemos tribus, como también puede llegar a suceder en el PRD. Y por eso es que el PRI no vio trastocadas sus estructuras en el año 2000, 2006, y pudo sobrevivir, además, con el gran número de gobernadores y de diputados y senadores federales que obtuvieron. Sin embargo, hay una diferencia sustancial en este momento. El PRI sí está viendo afectados desde su interior, por así decirlo, le dieron una sopa de su propio chocolate, porque Morena se asemeja demasiado al PRI, con una diferencia fundamental. Morena tiene a un líder único, pero sus militantes tienen la ideología de sus militantes es muy similar. Basta con señalar que muchos de los militantes hoy de Morena fueron militantes del PRD, y que en su momento, cuando el PRD se creó, fue gracias a una escisión de priistas que, ante la eventual llegada de los tecnócratas, de las políticas neoliberales, de un PRI más de derecha que de izquierda, pues decidieron desprenderse de este partido político. Entonces, Morena está conformado por expriistas. Y por eso es que no nos extraña que hoy Napoleón Gómez Urrutia haga una confederación de trabajadores muy parecida a la CTM, en donde hoy podemos ver, no me voy muy lejos, vamos a ver el caso de Querétaro. Ya hay priistas conformando, o expriistas mejor dicho, conformando esta federación de trabajadores, porque estas estructuras son muy similares, como lo decía hace un momento, con la diferencia fundamental de tener un líder mesiánico, un líder en el cual se concentra todo su poder, y en el cual, pues bueno, no somos adivinos para saber el futuro. Me parece que la subsistencia del PRI está en cuánto tiempo, y perdón que lo ponga de esta forma tan cruda, pero la subsistencia del PRI está en cuánto tiempo viva López Obrador. Porque si el tiempo de vida a López Obrador le da para crear esta nueva megaestructura al estilo priista, pues me parece que va a terminar absorbiendo por completo el PRI. No, Adrián, ya, entonces tú verías al PAN como único contrapeso en ese sentido. Desde mi punto de vista, no solamente por lo que representa hoy como segunda fuerza política en el país, siendo la que tiene más senadores y más diputados federales en el Congreso después de Morena, sino que ideológicamente el PAN es el único contrapeso que hoy tiene Morena. Norman Duro, y a la cabeza se fue aquí Martín Arango. ¿Qué tienes que decir al respecto? Cuando hablamos de contrapesos políticos, es bien curioso, hay que separar el contrapeso político, el contrapeso económico, del poder económico, contrapesos de una sociedad civil mercantilizada. Es decir, cuando hablamos de contrapeso político, de partidos políticos, no nos engañemos. Hoy por hoy el presidente de la República tiene el 80% de respaldo. Eso significa que tiene un contrapeso político posible de un 20%. Eso no es contrapeso político, eso es de risa, es una burla. No hay quien le pueda hacer contrapeso político a Morena, y menos al presidente López Obrador. Ahora, ¿qué está pasando en Morena? Que quiere crear, que está buscando crear una infraestructura ideológica que sea suficientemente sólida para poder enfrentar el futuro.
Nosotros en Morena somos quienes tenemos las mayores prerrogativas en términos de dinero, ¿verdad? Y sin embargo renunciamos al 50% de ellas. Por cierto, estamos proponiendo que se reduzca en todos los partidos políticos el 50%. Ojalá que lo acepten los demás partidos, ¿no? Pero de ese 50% que nosotros recibimos, destinamos un 50% a un instituto de capacitación política que acabamos de crear. Fíjense nada más de las prerrogativas, vamos a destinar el 25% en este caso, porque vamos a renunciar al 50%, y del 100% que quede, el 50% va al Instituto de Capacitación Política, porque queremos tener no solo un solo discurso, queremos tener una ideología compartida. López Obrador tiene 65 años, yo no veo por qué pueda desaparecer desde un punto de vista político, sí como presidente, ¿no? Pero vamos, él es un individuo que tiene, que hoy por hoy es catalogado a nivel mundial como un fenómeno político. Ciertamente su aceptación es de las más altas del mundo, si no es que la más alta, ¿no? En el texto, extraordinario texto de Braulio que escribe para La Lupa, plantea la necesidad, y es probablemente con lo que no estoy de acuerdo, de descubrir a un fenómeno tipo López Obrador, un líder con esas características. Eso es imposible. Decía... Incluso Obrador habla de una contramañanera, ¿no? En un momento dado. Claro. Decía Silva Herzog Márquez que en México un liderazgo, un líder social y político como López Obrador se daba cada 100 años. Es decir, no es un individuo que se haya creado tampoco de la noche a la mañana, es una persona que tiene un trabajo intelectual, un trabajo cultural, un trabajo político de muy largo plazo y para largo plazo. Yo creo que la circunstancia de Morena ante el futuro es grande, es importante, pero por lo pronto no esperamos que haya ningún contrapeso político, ni siquiera un contrapeso electoral, ¿no? ¿No es sano para el país tener esos contrapesos? Un contrapeso es importante cuando se están haciendo las cosas mal. Es cuando yo creo que el electorado, específicamente el pueblo, debe de buscar el contrapeso. El contrapeso se da de una forma natural. Es decir, los grandes liderazgos se dan porque hacen bien las cosas. Estos primeros 100 días de López Obrador han sido extraordinarios, han sido vertiginosos, se ha trabajado, el hombre trabaja 16 horas diarias, ¿no? Todos los días de la semana, pero está creando todos los días algo, ¿no? Es cierto, tiene una posición mediática, ¿no? Las mañaneras le da esa posibilidad, pero también le da la posibilidad de estar comunicando todos los días sin que haya filtros, ¿no? Directamente con la prensa. Entonces sí, es interesante, ¿no? Lo que está sucediendo en México, y no hay contrapeso político. ¿Qué hay específicamente de lo que dice Martín? De que Morena es el nuevo PRI, que se conforma con expriistas, porque los priistas incluso sigue, de eso puede hablar Braulio, el priismo, hay muchos militantes priistas que siguen yéndose a Morena, ¿no? Sin que Morena tenga ahorita, digamos, un derecho de admisión ahí, ¿no? Están entrando todos, y están muchos priistas, muchos militantes, ¿no? Miles diría yo, del país, yéndose a Morena, ¿no? Por pragmatismo político. Son menos de los que parecen, porque han sido personajes muy importantes, ¿no? Sin embargo, en términos de número, en términos cuantitativos, no son tantos. Hay mucha gente de Morena, hay muchos ciudadanos que surgen, ¿no? De repente que se involucran en la política. Nosotros tenemos un porcentaje, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, altísimo, que es su primera experiencia política, ¿no? Es decir, es el partido que está dando las alternativas a la ciudadanía realmente, porque tanto PAN como PRI han estado repitiendo y repitiendo a sus mismas personas, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos un porcentaje altísimo, seguramente muchos con inexperiencia, ¿no?
Pero bueno, pues como el aprendiz Videgaray y demás, pues no pasa tanto, ¿verdad? Pues todos tienen el derecho de aprender, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que dice Norman, que él no ve, ¿sí?, a primera vista un líder capaz de que pueda reivindicar o reinventar al PRI. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que liderazgos en el país, en todas las fuerzas políticas existen. A mí me parece que por ejemplo, la atención que está generando López Obrador como macho alfa, ¿sí?, está precisamente no permitiendo que haya otro líder en Morena. Ahí está concentrado todo. Y yo veo en el PRI, veo en el PAN liderazgos emergentes, interesantes, gente muy capaz, pero también no significa el hecho de que hoy tengas que ser famoso, ¿no?, para ser líder. Hay muchos luchadores sociales, gente, compañeros míos de otras legislaturas, talentosísima, gente talentosísima en el ambiente cultural, social, obrero, campesino, que tienen un potencial enorme. Quizás no tienen en este momento los medios de comunicación, las infraestructuras, y quizás, que es la crítica que yo hago, existe una cúpula dentro del PRI de la cual muchos priistas ya estamos hasta la madre. Es decir, ya decimos, oye, otra vez este. Y más bien son estas estructuras las que no dejan pasar a esos liderazgos en cuanto a su proyección debiera, pero sí existe mucho líder talentoso, emergente, que si existe adentro del PRI una revolución, es decir, el no dejar y el no confundir la institucionalidad con la incondicionalidad, en algún momento puede surgir del tiempo figuras, liderazgos con un discurso más fresco, disruptivo, sin cola que les pise. Sí, hay muchísimos que conocemos en el país y en distintas fuerzas políticas. López Obrador pues es un personaje, sí, con estas características, pero viene pues haciendo política, pues, efectivamente, y expuesto en su tercera campaña presidencial una gran fama pública, ¿no?, de conocimiento. Yo creo, lo digo respetuosamente, que hay un espejismo, porque en 3 meses, en 100 días, vamos a ponerlo así, por lo menos los indicadores, a menos como dicen ustedes que tienen otros datos, los datos, los del INEGI, los del empleo, los de la economía, o sea, los datos duros no me cuadran a mí con la aprobación que tiene el presidente, no me checan, los datos duros no son los mejores. Sí, no son los mejores. ¿A qué te refieres específicamente? ¿Qué datos? Se cayó el empleo, el financiero hoy publicó un deterioro de la creación de empleo. El presidente López Obrador dice que se crearon 200,000 empleos, pero no vemos en dónde, es decir, de dónde saca ese dato, o sea, dónde está el dato duro, quién lo dio, de dónde surgió. Vemos que se cayó la expectativa de crecimiento al 1.7. Si hablamos de crecimiento, el crecimiento de la sección pasada fue del 2.7. Ok, no fue del 5, pero fue del 7. Se crearon 4 millones de empleos. Oye, que medianos empleos, grandotes, chiquitos, pero hay 4 millones de empleos en 6 años. Esos datos, me parece que hoy, lo que dice el presidente, la sociedad y los ciudadanos de buena fe le están creyendo. Ahora llegaremos al punto en donde hay que empatar la realidad de esos datos. A nadie quiere que al país le vaya mal, ¿no? Pues todos vivimos en este marco, todos queremos que este país crezca al 5, al 6, al 7, que seamos China, ¿no? Pero no me checa precisamente, no sé hasta qué punto aguantará la realidad versus la ficción, que yo siento un discurso más ficción, bien intencionado, como no creo que haya mala intención, pero como diría Beatriz Paredes en algún momento, ¿no? Las intenciones lo significan, pero los hechos lo califican. ¿En qué momento habrá ese punto de disrupción? Ahí creo que se ponderarán mejor los elementos. Hoy había una encuesta de Reforma, ¿no?, que incluso ponía medio empate al PRI, al PAN y en las nubes a Morena para diputados federales. Ok,
no termina a mí de checarme los datos que yo observo o sea, no venidos del gobierno, venidos sí de calificadoras, sí del INEGI, sí de otro tipo de variantes del mismo Banco de México, que no me cuadran con lo que el presidente está transmitiendo, ¿no? O sea, veo un México en lo que dice y otro en lo que acontece. Eso es lo que objetivamente, sin entrar al terreno de la crítica y enredarme en ese rollo, ¿no? Estamos entrando ya en la recta final. Martín, ¿qué opinas de lo que dice Braulio en un minuto? Yo creo que el presidente ¿Estás de acuerdo en eso? Yo creo que el presidente López Obrador está sumamente preocupado. Él sabe que concentra una gran figura, pero sabe que tiene un partido flaco, un partido sin perfiles, con gente que no por no tener experiencia quiere decir que sea mala. Tiene gente que no está preparada y esa es una gran diferencia. Basta con ver, y yo invito de verdad a todos los que nos ven a que vean las sesiones públicas de Cabildo, a que vean las sesiones de la legislatura, del Congreso Federal, a que las vean y de verdad se van a dar cuenta de la gran ignorancia que existe por parte de quienes hoy militan en Morena. Por eso es que López Obrador le quiere destinar un porcentaje tan alto a la capacitación, por lo decepcionante que se encuentra su militancia hoy en día. Norman. Bueno, es muy fácil contrarrestar esto, ¿no? Es muy sencillo. El perfil del votante de Morena es la persona académicamente más alta y quienes tienen los mejores sueldos en el país. Esto también te dice algo, ¿no? Ese es el militante. Ahora, en términos de el político, la gente que está participando en el Congreso, bueno, pues muchos, como yo lo decía hace un rato, muchos van iniciándose en la vida política, ¿no? Son ciudadanos que están iniciando en la vida política y que hacen un buen esfuerzo, ¿no? Y poco a poco van involucrándose en el conocimiento, ¿no? De lo que son más marcos legales, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar un tiempo para desarrollar los cuadros que pretendemos, ¿no? El instituto nos va a servir mucho, lo dice muy bien Martín, para ese es el propósito, ¿no? No para sustituir a López Obrador, ¿no? El presidente no tiene sustitutos en términos de figura. ¿A ti se te cuadran las cifras? Me cuadran cifras porque, por ejemplo, se esperaba que México fuese Venezuela, el PAN lo dijo mucho, ¿no? Que no se iba a convertir en Venezuela López Obrador, que el peso se iba a ir a 25, 27, 30 pesos, nos dijo que la economía no iba a crecer, que al contrario íbamos a decrecer, se dijeron tantas cosas que, bueno, pues por ejemplo, en este inicio, en estos 3 meses, la presión del peso es impresionante, ¿no? Se preció un 4%, pero no solo eso, reitero el informe del presidente, se crearon 220,000 empleos. Simplemente, en este momento, con el programa de apoyo a los jóvenes, se pretenden crear 2.3 millones de empleos, ¿no? Estables, porque se les va a contratar como becarios por parte de las empresas, el gobierno va a pagar una beca de 3.600 pesos y el resto de satisfactores se los van a dar las empresas. Los van a capacitar y esperamos que los contraten, ¿no? De tal manera que podría ser una incorporación al mercado laboral de 2 millones de personas, de jóvenes, que es gente que ha sido evadida en términos de percepción, no nos toman en cuenta, nunca nos tomaron en cuenta, ¿no? Tenía que llegar este gobierno para hacerlo. Vamos a cerrar con una pregunta rápida para los tres. Tus previsiones aquí en el Estado para 2021, previsiones electorales. Prematuro, todavía, yo creo que las fichas todavía se van a rehacer, porque la sopa del dominó todavía no está terminada de poner en la mesa, ni los actores definidos. O sea, creo que hay visibles, ¿no? Pero en el 2015 no hubiéramos imaginado el escenario del 2018. Es más, ni a los actores en muchos casos, ¿eh? Es decir, la política es tan vertiginosa, tan veloz, tan variante, que los factores se mueven de manera muy veloz. Creo que falta todavía. Y del tema que estamos hablando del PRI, ¿le alcanzará el PRI
Yo creo que el PRI queretano para el 21. requiere una transformación no solamente profunda, sino quirúrgica respecto a su comité directivo estatal y respecto de una agenda, de una estrategia, de una presencia, de muchas cosas, ¿no? Eso es lo que nos ha distanciado a muchos priistas, digamos, de la agenda oficial, si es que él existe, ¿no? Hay un letargo, hay un tema de ausencia de confianza. Entonces, si no hay una reconciliación interna, si no hay verdaderamente un acto de construcción interno para el PRI queretano, entonces sí hay la circunstancia local se vuelve compleja. No obstante, bueno, veremos cómo evoluciona la dirigencia nacional, lo que llegue en agosto del 2019, que ahí está José Narro, que quiere ser dirigente, está Ivo Ortega, está el gobernador de Campeche, Alito, están otros que están ahí circulando. Veremos cuál es su planteamiento y eso tendrá impacto a nivel local, ¿no? En cómo venga la ruta al 21. Muchas gracias, Braulio. Gracias. Martín, hay una pregunta. ¿Cómo ves el 2021 para el PAN? A mí me parece que tenemos que ser muy responsables con todos los que nos ven. Decir el día de hoy, así van a quedar los resultados de las próximas elecciones, sería como asegurar que México va a ser campeón del próximo mundial, ¿no? Vamos, tienen que suceder una serie de factores, de cuestiones que van a converger en el Estado para que realmente podamos tener un piso y saber realmente en dónde estamos parados. De lo que sí estoy seguro es que a pesar de que México ha vivido en enero y febrero los meses más violentos y sangrientos de su historia, Querétaro se ha mantenido con una calidad de vida. A pesar de la situación nacional, en Querétaro sí se han mantenido buenos resultados. Y me parece que los gobiernos que hemos tenido en el Estado, tanto municipales como estatal, como la preparación, la capacidad y el trabajo de nuestros legisladores, me parece que le pueden arrojar un resultado muy positivo al PAN. Norman, para terminar. Bueno, yo espero que 2021 sea un año tan importante como fue 2018, ¿no? En donde Querétaro, un estado complejo, un estado conservador, igual que Guanajuato, el Bajío, empiecen a entender de una manera mucho más pragmática los beneficios que se plantean a nivel federal y puedan entender también que nosotros pues somos ciudadanos asociados de una manera tan objetiva que creemos que vamos a descubrir dentro de nuestro partido, y también tenemos opción para cuadros externos, llevar a los mejores candidatos en su momento, sin que por el momento tengamos nada, ¿verdad? A buen puerto. Esperamos poder competir abiertamente con quien hoy por hoy es la fuerza política más importante en el Estado y contra su gobernador, ¿no? Norman, Martín, Pablo Níguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De veras les agradezco mucho que han aceptado la convocatoria. A ustedes que nos siguieron a través de SM Radio y en lalupa.com, les agradezco también. Que tengan un espléndido martes. Nos despedimos, nos vemos en 8 días en más de En Vox Alta. Muchas gracias, yo soy José Antonio Gurrea. Buenas tardes. Esto fue Actualidad, Análisis, Metrópoli, Crítica, en Vox Alta, con José Antonio Guerra Colín. Nos vemos en una próxima emisión. Para decir las cosas, se deben decir en Vox Alta. Vox Alta.